tus puertas, porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Les doy la más cordial bienvenida al nombre del Ministerio de Contadores de Bendición y deseo que este tiempo sea de grande impacto para tu vida, de grande impacto para tu ministerio. Que la gloria del Señor te esté capacitando para ir y cumplir con el propósito que Él desea llevar a cabo en nuestras vidas. Amén. Esta es la segunda sesión que tenemos acerca de este taller de intercesión y de guerra espiritual. Y hoy vamos a hablar acerca de las formas a través de las cuales se lleva a cabo la guerra espiritual. La Biblia nos da claros ejemplos de la forma en la cual el creyente puede y debe hacer guerra espiritual. Y después de mí, yo puedo hacer guerra espiritual. Ahora, sobre una pregunta obligada: ¿por qué podemos hacer guerra espiritual? La respuesta es, número uno, porque somos hijos de Dios. Y segundo, porque hemos recibido de parte de Dios el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora bien, ¿de qué formas podemos nosotros llevar a cabo la guerra espiritual? La guerra espiritual debe de realizarse con fe. Debe de realizarse apoyado en la palabra de Dios. Debe realizarse bajo la dirección del Espíritu Santo. Debe reforzarse a través de la oración, debe ser consolidada a través del ayuno, debe contener una actitud de alabanza y adoración, y se debe realizar con constancia y perseverancia, sabiendo que de Dios obtendremos la victoria. Amén. Las formas a través de las cuales tú y yo podemos realizar la guerra espiritual refieren a aquellas actitudes que tú y yo debemos de tener al momento de hacer la guerra espiritual. Mencioné y vamos a repetir rápidamente: la guerra espiritual debe de realizarse con fe. ¿Qué es la fe? La Escritura nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros vamos a hacer guerra espiritual esperando de Dios una respuesta. No importa qué tan fuerte parezca nuestro adversario, no importa qué tan difícil parezca esa situación, nosotros obtendremos la victoria, dado que ya Cristo nos ha dado esa victoria al decir consumado es. Segundo punto: la guerra espiritual debe realizarse apoyado en la palabra de Dios. No podemos nosotros realizar guerra espiritual apoyados en aquello que se nos ocurra. Debemos de apoyarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual. La palabra de Dios es nuestra máxima norma de fe y conducta. Y es la palabra de Dios la que nos va a dar las estrategias para que tú y yo podamos realizar la guerra espiritual. ¿Sí? El Espíritu Santo jamás se contradecirá. Él inspiró las Escrituras y de la misma forma Él va a guiar al creyente a hacer guerra espiritual de acuerdo a lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Algo bien importante que entender y que debemos de saber es que no existe ninguna nueva revelación ni ninguna palabra profética que supere el poder y la autoridad que ya existen en la palabra escrita de Dios. Es decir, toda la forma en la cual tú y yo desarrollemos la guerra espiritual debe de estar conforme a lo que está escrito. Tercer punto: la guerra espiritual debe de realizarse bajo la dirección del Espíritu Santo. Tú y yo no nos movemos solos. Y después de mí, no me muevo solo. Es el Espíritu Santo el que va a guiar
tengamos oídos sensibles a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que desea hacer el Espíritu Santo en esta situación? Recuerden ustedes, puede ser una situación que parezca ser piadosa, que parezca ser buena, con buenas intenciones, pero no puede ser quizá el tiempo del Espíritu Santo. Recuerden ustedes cuando Pablo quería ir y predicar el Evangelio, y la Biblia nos dice ahí en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo se lo impidió. Nosotros tenemos que movernos de acuerdo a la estrategia del Espíritu Santo. Amén. No nos vamos a mover por nuestra propia imaginación o por nuestro propio impulso. Tenemos que recibir dirección del Espíritu Santo. Cuarta cosa, debemos de fortalecer la guerra espiritual, debemos de reforzarla a través de la oración. Esto es muy importante. Cuando tú y yo realizamos guerra espiritual, no solamente hacemos declaraciones en fe. Es importante que reforcemos esta lucha, esta confrontación de poderes a través de la oración. ¿Sí? Si somos nosotros guerreros espirituales, si somos nosotros la iglesia que se ha de contraponer al ejército de Satanás, debemos de ser un ejército de oración, gente de oración. Amén. Ahora bien, también la guerra espiritual se consolida a través del ayuno. Cuando la situación o cuando las circunstancias son difíciles, ciertamente es de gran valor orar. Pero cuando nosotros no estamos viendo resultados, es tiempo de comenzar a implementar en la guerra espiritual el ayuno. Cuando hacemos guerra espiritual, debe haber en nosotros una actitud de alabar al Señor. ¿Por qué alabamos al Señor? Alabamos al Señor en razón de sus obras. Y adoramos al Señor en razón de su naturaleza, de su persona. Cuando tú y yo exaltamos al Señor, la Escritura dice que Él viene y habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hay un salmo que dice: levántese Dios y huyan de su presencia todos los que le aborrecen. Si deseamos que la gloria del Señor se manifieste en medio de nosotros, tú y yo necesitamos entrar a la guerra espiritual teniendo una correcta actitud, es decir, manifestando una actitud de alabanza y adoración. Ahora también, la guerra espiritual debe realizarse con constancia. Debemos de ser perseverantes, sabiendo una cosa, que de Dios obtendremos la victoria. En muchas situaciones el diablo querrá desanimarte. En muchas ocasiones el diablo vendrá y te dirá: tú no tienes poder sobre de mí. Tú no tienes autoridad para recuperar tu familia, para recuperar tu iglesia, para recuperar esta situación que al parecer se te ha ido de las manos. Pero la Escritura dice que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. De manera que debemos de ser constantes en nuestra lucha y perseverantes en esta guerra espiritual. Hay algunas personas que consideran como forma de guerra espiritual el ungimiento de muebles y de ciertos utensilios, a lo cual yo doy mi punto de vista. Respeto la posición doctrinal de cada uno, pero yo quiero expresar mi punto de vista. Yo creo que es más valioso, y no he encontrado un ejemplo en el Nuevo Testamento que contradiga lo que voy a decir. Es más valiosa la unción en la persona que en un mueble. De nada nos serviría ir y ungir un refrigerador para que jamás falte el alimento si la presencia de Dios no está en nosotros. Necesitamos buscar que la unción repose sobre de nuestras vidas, que la presencia de Dios esté llenando en nuestras vidas. Lo demás será consecuencia de, ya dijo el Señor Jesucristo, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Amén. Entonces tenemos nosotros que buscar hacer guerra espiritual, número 1, con fe. Número 2, apoyados en la palabra de Dios. Número 3, bajo la dirección del Espíritu Santo. Número 4, reforzando nuestra lucha a través de la oración. Número 5, consolidando esta lucha a través del ayuno. Es decir, que el paso que damos hacia adelante
va a estar consolidado. De ahí no nos vamos a mover. No damos 2 para adelante y 4 para atrás. Consolidamos, vamos conquistando. A través del ayuno tú y yo vamos consolidando la victoria, teniendo constantemente una actitud de alabanza y de adoración, es decir, de exaltación al Señor por sus obras, por su magnificencia, por su presencia, por su persona. Cuando tú y yo tenemos este mismo sentir y perseveramos, una cosa es segura: la victoria te espera. El siguiente punto es muy importante y dice: ¿quiénes pueden involucrarse en la guerra espiritual? Amados hermanos, es muy importante que consideremos la guerra espiritual como algo muy serio. No podemos ni debemos considerarla como un juego o una forma de entretenimiento. La Biblia nos da una clara descripción de Satanás y sabes, la Biblia nos dice que él es un asesino desde el principio. Es un furtivo cazador. Entonces nosotros debemos de considerar el involucrarnos en la guerra espiritual como algo serio. Amén. Dado que esta es una de las actividades más importantes delegadas a la iglesia. ¿Quién puede entonces involucrarse en la guerra espiritual? Aquellas personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese podría ser el primer requisito. Si tú estás buscando formar un grupo de guerra espiritual, un equipo de guerra espiritual, tú debes de asegurarte que las personas que van a estar involucradas en este equipo sean personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es esto? ¿Es aquella persona que ha hecho su oración de fe ya puede ser involucrada en la guerra espiritual? No, debe de ser un cristiano que ha dado fruto de arrepentimiento, alguien que ya ha caminado con el Señor. Es decir, tú puedes evaluar su vida y puedes declarar que esta persona ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Amén. Siguiente, las personas que pueden involucrarse en la guerra espiritual son personas que caminan en obediencia a la palabra de Dios. Si hay por ahí una persona que no está caminando en obediencia a la palabra de Dios, esta persona no puede ser involucrada en la guerra espiritual. No la involucres en tu equipo de guerra espiritual. Necesitamos gente que viva en completa obediencia a la palabra de Dios. También deben de ser personas que han desarrollado una relación con el Espíritu Santo. Personas que tienen ya una comunión con el Espíritu Santo. Es decir, es gente de oración y gente que manifiesta en su diario vivir el tener una comunión real con Dios. Siguiente punto, y lo considero uno de los más importantes. Aquellos que pueden involucrarse en la guerra espiritual deben de ser personas que saben vivir bajo autoridad. Es decir, se sujetan y obedecen a sus pastores. Hay mucho llanero solitario. Y sabes, hay también mucho iluminado que cree que sabe más que su pastor, que cree tener más experiencia o capacidad o discernimiento espiritual que su líder. Y este tipo de actitud no nos va a llevar sino solo a un lugar: la derrota. Si nosotros pretendemos introducirnos a la guerra espiritual, necesitamos rodearnos de un equipo con estas características. Pero el punto 4 es un punto muy valioso. Deben de ser personas que viven bajo autoridad, que obedecen y se sujetan a su pastor. ¿Por qué? Porque de esta forma el mando de autoridad viene a sus vidas. Si ellos están viviendo desordenadamente, si tú eres un cristiano que no te sometes a la autoridad, no te aconsejo que te metas en la guerra espiritual. Y el quinto punto, no menos importante,
Las personas que han de involucrarse en la guerra espiritual deben de ser personas que viven en comunión con su iglesia local. No son personas que están el lunes en una iglesia, el miércoles en otra iglesia, el sábado en otra iglesia y el domingo están en otra iglesia. Debe de ser gente plantada, gente que se ha comprometido con la obra de Dios en un lugar. ¿Sí? Si vamos nosotros a desarrollar la guerra espiritual, una cosa es necesaria que aprendamos. Satanás es un guerrero que está organizado. Y a veces nosotros queremos ir a la guerra conforme nos imaginamos o conforme creemos. Nosotros tenemos que entender la importancia de estas características en cada uno de aquellos que han de involucrarse en la guerra espiritual. ¿Quiénes no deben involucrarse en la guerra espiritual? Bueno, todos aquellos que estén transgrediendo los primeros requisitos, además de aquellas personas que estén en la práctica del pecado. ¿Quién no puede involucrarse en la guerra espiritual? Aquella persona que esté en la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque como mencionamos al principio, el pecado es la base legal a través de la cual Satanás ejerce su autoridad sobre el ser humano. No podemos nosotros buscar confrontar al diablo, destruir sus fortalezas, si nosotros estamos participando de sus obras. Por eso es que aquella persona que ha de involucrarse en la guerra espiritual debe de ser una persona que está viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Si esa persona está caminando en pecado, esa persona no puede involucrarse en la guerra espiritual, no importa cuántos deseos tenga. Esta persona puede argumentar: ay, es que Dios conoce mi corazón y sabe que soy débil. No es que seas débil, es que tú necesitas determinar qué es lo que vas a hacer con eso que se llama tentación, con eso que llamamos pecado. Siguiente característica: ¿quiénes no deben involucrarse en la guerra espiritual? Aquellas personas que deseen involucrarse en la guerra en respuesta a un impulso emocional. Ya puedes poner en tu iglesia convocatoria para formar grupo de guerra espiritual y te va a llegar toda clase de gente. Y muchos de ellos bien animados, con ganas de reprender al diablo, pero solamente porque quieren saber qué se siente. Tercera característica de aquellos que no pueden involucrarse en la guerra espiritual: no se puede involucrar en la guerra espiritual aquella persona que esté en proceso de disciplina o de restauración espiritual. No podemos enviar al campo de batalla a una persona con un yeso en su pierna. ¿Estás de acuerdo? No podemos enviar a la cancha de baloncesto a una persona con una férula en su brazo. No tendría la capacidad de desarrollar la actividad de la mejor forma posible. Tú y yo tenemos que visualizar la guerra espiritual en el sentido de que aquellos que van a la guerra son personas que están sanas espiritualmente. Y una persona que está en proceso de disciplina o de restauración espiritual no puede ni debe involucrarse en la guerra espiritual. Como cuarto punto, aquellas personas que traigan cargas sobre de sí. ¿Quién no puede involucrarse en la guerra espiritual? Y soy reiterativo y estás escuchando que digo esto muchas veces, pero es necesario que tengamos bien presente quién no puede involucrarse en la guerra espiritual. Aquellas personas que traigan cargas sobre de sí, es decir, problemas de celos, pleitos, falta de perdón, amargura, etc. Si nosotros estamos teniendo problemas en nuestro corazón, en nuestra relación con los demás, es mejor que primero busquemos la restauración y la plena libertad en esas áreas de nuestra vida antes de querer enfrentarnos con Satanás. Amén. Nada que nos esté esclavizando. Tú puedes decir: ay, es que
Yo odio a tal persona, pero reprendo al demonio y los demonios salen. Puede ser, pero no es el caso ideal. Puedes salir herido en esta situación. Por eso es bien importante que nosotros recordemos y entendamos: la guerra espiritual es algo serio. No es para jugar, no es para entretenernos, no es para pasar el fin de semana. La guerra espiritual es una confrontación de poderes espirituales en los cuales el creyente tomará la autoridad y el poder de Jesucristo para ejercer dominio. Acciones a realizar antes de comenzar una guerra espiritual. ¿Qué acciones? Bueno, ya determinamos en nuestra congregación el formar un grupo de guerra espiritual. ¿Qué acciones se deben de llevar a cabo antes de comenzar a guerrear? Oye, hermanos, que yo pensé que solo nos reuníamos y nos poníamos a reprender. Satanás, en el nombre de Jesús te ato. No. Vamos por pasos. Ya determinamos el perfil de quién sí puede involucrarse en la guerra espiritual y quién no puede involucrarse en la guerra espiritual. Ahora, ya que tenemos nuestros candidatos, ya que tenemos a la gente que puede involucrarse en la guerra espiritual, tú y yo debemos de hacer algo. En Génesis capítulo 11 encontramos un caso en el cual Dios reconoce el potencial que hay en el ser humano y cómo éste se relaciona directamente con los siguientes principios. Esta historia que te hablo de Génesis 11 es la Torre de Babel. ¿Sí? Y en la Torre de Babel todos hablaban ¿qué cosa? Hablaban un mismo idioma. Es decir, ¿qué debo de hacer antes de comenzar la guerra espiritual? Debo de aprender a comunicarme, a hablar un mismo lenguaje. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué vamos a hacer? Comunícate. Habla un mismo lenguaje. Segundo punto: busca unidad en cuanto a la visión y el propósito. Es decir, ponte de acuerdo. Si vamos a hacer guerra espiritual, estos dos puntos son cruciales. Recuerda, ya tenemos el equipo. ¿Ahora qué? Tenemos que transmitirles la visión a través de ¿qué cosa? De la comunicación. ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos obtener? ¿Cómo lo vamos a hacer? Comunícate. Y busca que todos los miembros del equipo de guerra espiritual estén de acuerdo. Planteemos una misma visión y un mismo propósito. El Señor observó a los que construían la Torre de Babel y dijo: todos hablan una misma lengua, tienen un mismo pensar. Nada los hará desistir de la obra que ya han comenzado. Por eso es importante que cuando tú y yo comenzamos a hacer guerra espiritual, nos pongamos de acuerdo, tengamos una misma visión y un mismo propósito. ¿Sabes por qué? Porque entonces nada nos podrá detener, nada nos va a parar. Ninguna potestad, ninguna hueste espiritual podrá hacerle frente a la iglesia que camina como un solo hombre. Tenemos que estar de acuerdo. Y a veces vemos el desorden en nuestras propias reuniones de oración, ¿verdad? Vamos a orar por la República Mexicana. Y son dos los que están orando por la República Mexicana. Y por allá tenemos a otra persona que está orando por su abuelito que está enfermo en el hospital. Y por allá tenemos a otra persona que está cantando: hermoso eres mi Señor. No estamos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que caminar juntos como un solo hombre. Recuerda el principio que Jesús nos enseñó: si dos se pusiesen de acuerdo sobre alguna cosa en la tierra, les será concedido. Tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a hacer guerra espiritual. Bien, dime la visión, dime el propósito.
comuniquémonos, establezcamos el vínculo, para que de esta forma, lo repito, nada nos pueda parar. Cuando los intereses son diferentes, cada quien jala por su lado. Acuérdate, una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. ¿Por qué la iglesia no ha avanzado en el terreno espiritual como debiera? Porque son muy pocos los que se han puesto de acuerdo. Somos muy pocos los que nos hemos planteado una misma visión y un mismo propósito. Cuando nos ponemos de acuerdo, el siguiente punto es establecer una estrategia. Di después de mí, estrategia. ¿Qué es una estrategia? Mira, el diccionario traduce la palabra estrategia de la siguiente forma: una maniobra específica destinada a dejar de lado al oponente o competidor. Cuando tú y yo hacemos guerra espiritual, buscamos dejar a un lado a Satanás. Lo queremos sacar de la jugada. Así como él busca destruir a la iglesia, tú y yo vamos a buscar neutralizar su ataque y establecer el reino de los cielos. Para ello necesitamos una estrategia. Proverbios 24:6 dice lo siguiente. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice así: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Cómo vamos a hacer la guerra? Con ingenio, con estrategia. No vamos a lanzarnos simplemente a hacer guerra, a atar y a anudar. Hay veces que hacemos grupos por todos lados, ¿verdad? Y yo ato aquí, y yo ato allá, y yo ato acullá. Pero sabes, es necesario tener una estrategia. No podemos pasarnos la vida atando. Tendremos un montón de nudos al final. Tú y yo necesitamos tener una estrategia de guerra espiritual. ¿Sabes tú que Napoleón fue derrotado porque falló su estrategia de guerra? Como iglesia no podemos darnos el lujo de involucrarnos en la guerra espiritual careciendo de una estrategia. No puedo darme el lujo, di después de mí, de entrar a la guerra espiritual sin una estrategia. A continuación les voy a mostrar unos videos en los cuales ustedes van a ver la importancia que hay en relación a tener una buena estrategia. Lo que venga de allá, cualquier cosa, podremos superarlo si trabajamos todos juntos. ¿Entienden? Sí, señor. Si estamos juntos, sobreviviremos. ¡Hasta la
Al hablar de estrategias útiles para desarrollar la guerra espiritual, debemos de tener en claro que todo el plan de batalla debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a hacer la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque solo de esta forma podremos tener la certeza de ser respaldados por Él, entendiendo que nosotros somos sus colaboradores. Tú eres un colaborador del Espíritu Santo. Tú eres su colaborador. Tú trabajas con Él. Él nos dirige. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Amén. Y es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Ahora bien, de las estrategias que nosotros debemos entablar para la guerra espiritual, es bien importante 4 aspectos que debemos de tener presentes. El primero, debemos de definir al enemigo. En toda guerra, la estrategia comienza definiendo quién es nuestro enemigo. Si no tenemos definido quién es nuestro enemigo, vamos a estar nosotros dando golpes al aire. Debemos de definir quién es nuestro enemigo. Y el apóstol Pablo dice algo bien interesante en Efesios capítulo 6, verso 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene un ejército organizado. Como iglesia no podemos ir a la guerra espiritual desorganizados. Tenemos que organizarnos. Para ello estamos replanteando nuestras estrategias de guerra espiritual. Ahora, segundo, una vez que he definido al enemigo, yo debo de descubrir, desenmascarar al diablo. Es decir, debo de conocer sus artimañas. En 2 Corintios capítulo 2, verso 11, la Biblia nos dice algo muy importante. Dice así la palabra del Señor: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Nosotros como iglesia debemos de descubrir al enemigo, es decir, debemos desenmascararlo, conocer sus artimañas. Como les mencioné al principio, cuando nos introducimos a la guerra espiritual, Satanás no se va a quedar quieto y él va a comenzar a buscar hacerte la guerra. Él va a comenzar a buscar robarte el gozo, robarte la paz. Y puede comenzar a sembrar problemas en tu familia, puede comenzar a sembrar problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos, problemas en la iglesia. Y nosotros tenemos que entender de qué manera él opera para poderlo neutralizar. Otra cosa que debemos hacer respecto de nuestra estrategia es que tú y yo debemos de establecer los objetivos y metas a alcanzar. ¿Qué es lo que estoy buscando en esta guerra espiritual? ¿Qué es lo que deseo alcanzar? En 1 Corintios capítulo 9, verso 26, la Biblia nos enseña algo muy importante. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Así, lo repito, que yo no corro como quien no tiene meta. La iglesia no puede simplemente involucrarse en la guerra espiritual y comenzar a hacer las cosas de acuerdo a cómo van surgiendo. No. Tenemos que entrar a la guerra espiritual definiendo nuestros objetivos y nuestras metas. ¿Qué es lo que deseo alcanzar? Alguien por ahí dijo algo que es bien cierto. Si no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges hacia donde no quieres ir. En la guerra espiritual tú y yo debemos de saber hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos producir, qué es lo que deseamos alcanzar. Anhelamos un mover del Espíritu Santo. Estamos anhelando que el Señor empiece a bautizar gente en nuestras iglesias con su poder, con su gloria. Ese es el objetivo, esa es la meta de nuestra guerra espiritual. Pareciese ser que todo en la congregación está estéril,
está en sequedal, Dios ha prometido convertir el sequedal en manaderos de agua. Ahí está el objetivo de nuestra guerra espiritual. ¿Qué deseamos? Un avivamiento. Y no vamos a parar hasta tener un avivamiento. Hay un objetivo, hay una meta. El apóstol Pablo dice: yo no corro como aquel que no tiene meta, no corro a lo loco. Defino qué es lo que quiero alcanzar, defino para qué estoy luchando, qué es lo que pretendo realizar. Cuarta cosa, evalúa tus recursos o capacidad. En Lucas capítulo 14, versos 28 a 31, el Señor Jesucristo nos habla de una forma muy clara un aspecto que debemos de tener bien presente. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Dios después de mí: no pudo terminar. ¿Sabes que Satanás está buscando que tú no puedas terminar la guerra espiritual? Satanás está buscando que como iglesia nos quedemos estáticos y que en el momento en el cual Él diga alto, nosotros ya no nos movamos más. No pudo terminar. Jesucristo dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Dios nos ha levantado con un propósito, con un anhelo de hacer su voluntad, pero no solamente comenzar y dejarla a la mitad. Obtuvimos ciertos triunfos, pero hubieron más bajas. El video de la falta de estrategia. Hubo falta de sabiduría. Recordemos Proverbios, ¿cómo lo leímos? Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra, con inteligencia, con sabiduría. ¿Haremos la guerra espiritual a lo loco? No, tenemos que plantearnos una estrategia. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que deseamos alcanzar? Y no vamos a parar hasta obtenerlo. Amén. Porque por eso dice el Señor Jesucristo lo siguiente: o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero, fíjate, a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Un rey, antes de ir a la guerra, tiene que hacer cálculos. Por eso les mencioné, cuarto paso importante al generar una estrategia es evaluar nuestros recursos o capacidad espiritual. ¿Qué es lo que me propongo? Bueno, en la zona en la cual está establecida nuestra iglesia, podrías tú decir, hay un espíritu de violencia. No hay hogar en el cual no se esté sufriendo la violencia. Parece ser que hay infidelidad, hay maltrato, no solamente psicológico, verbal, pero solamente tengo un equipo de 2 hermanitas fieles en oración. Estamos hablando ya de guerra a nivel territorial, guerra del tercer nivel. Recuerden lo que vimos la vez pasada. Con 3 personas no va a ser suficiente para contrarrestar toda la fuerza del maligno ya arraigada en esa zona geográfica. Evalúo mis recursos de acuerdo al objetivo que deseo alcanzar y me planteo una nueva estrategia, la alianza. Voy con otra iglesia y le digo: vamos a unirnos, pastor, con este objetivo. Si no hay unidad en la iglesia, no podremos avanzar. No lo podemos hacer todos nosotros. Todas las respuestas no están en nosotros. Necesitamos trabajar como un solo cuerpo. Por eso es necesario, si tenemos un problema en una familia, en el núcleo de una familia de nuestros congregantes, podemos ejercer autoridad. Está dentro de nuestra jerarquía de autoridad y poder. Por eso es necesario que establezcamos objetivos y metas a alcanzar, porque de esta manera, teniendo bien concreto hacia dónde queremos llegar, entonces podemos evaluar nuestros recursos o capacidad. En el caso de que no tengamos la capacidad para cumplir con el objetivo de esa guerra espiritual,
mi consejo es: establece una alianza con otra iglesia. Unámonos como iglesias. Yo me gozo en el Señor que aquí son varias las iglesias que están congregadas. No es solamente una iglesia, somos de diferentes iglesias. Y puedes voltear a tu alrededor y no te da gusto. Las personas que no conoces son gente que aman al Señor Jesucristo y que tienen una pasión por servirle a Él. Son hermanos nuestros. Amén. Siguiente punto importante: define tu plan de ataque. ¿Cómo vas a alcanzar tus objetivos? Referente a este punto, es importante que conozcamos algunas formas que la Biblia nos enseña y que puestas en práctica pueden generar los resultados esperados. Podemos nosotros establecer cadenas de oración. Imagínate qué tremendo movimiento, qué no generaría el que en tu iglesia comenzase el grupo de guerra espiritual junto con los intercesores a tener cadenas de oración 24 horas al día, los 365 días del año, teniendo un mismo objetivo, teniendo una misma meta, estando de acuerdo, una misma visión. ¿Qué no haríamos como iglesia? Pero sabes, este taller no es solamente para decir: ay, sí es cierto, ¿qué no haríamos? No, es para que en tu iglesia sea establecido, para que tu iglesia sea punta de lanza de este mover que el Espíritu Santo está trayendo a la ciudad, al país. Podemos hacer cadenas de oración, de igual forma cadenas de ayuno. Un miembro de la congregación puede ayunar un día en específico de la semana, el siguiente día otro miembro de la congregación, y así cubrimos todo un mes de ayuno. Son estrategias en las cuales tú y yo estamos definiendo la forma en la cual estamos atacando al adversario. ¿Cómo podríamos pelear? ¿Cómo podrías pelear tú en un ring si tienes tus ojos vendados? Dando golpes al aire, estará por aquí, estará por allá, y a veces la iglesia así guerrea. Tenemos que definir nuestros objetivos, definir al enemigo, desenmascarar al enemigo, es decir, conocer sus artimañas y comenzar nosotros a establecer nuestros objetivos y metas a alcanzar, evaluando nuestros recursos y capacidad. ¿Para qué? Para definir nuestro ataque. También podemos hacer caminatas de oración. Eso es poderoso. Organizar al equipo de intercesores, al equipo de guerra espiritual y ponernos a rodear la colonia, caminando y declarando que el reino de los cielos es establecido en ese lugar. Rodeando la manzana, quizá. Tenemos nosotros valiosísimas estrategias en la palabra de Dios para ponerlas en práctica y alcanzar los objetivos de la guerra espiritual. Siguiente forma de atacar al enemigo es evangelismo en todas sus formas y medios. No hay una que no sea valiosa. Recuerda, ¿qué buscamos con la guerra espiritual? Neutralizar al enemigo y establecer el reino de Dios. ¿Dónde? En el corazón de los hombres. Cuando hemos logrado eso, tú y yo hemos alcanzado la victoria. Pero por eso es necesario que tú y yo tengamos una estrategia bien definida, un plan de ataque. ¿Cómo vamos a enfrentar a nuestro adversario? Él no se va a quedar quieto, Él no va a soltar tan fácilmente. Por eso el Señor Jesucristo dijo que un hombre fuerte, armado, disfruta de todos sus bienes. Hasta que viene otro más fuerte que él y le ata, entonces pueden ser despojadas todas sus posesiones. Tú y yo tenemos que buscar en la guerra espiritual, a través de la estrategia correcta, neutralizar al enemigo. Por eso toda estrategia debe de ser dirigida por el Espíritu Santo. Debe de estar apoyada en la palabra de Dios. Y también debemos entender que debemos utilizar todas nuestras armas.
En 2 de Corintios capítulo 6, verso 7, la Nueva Versión Internacional traduce de una forma muy específica y amplia el propósito de las armas que Dios nos ha dado. 2 de Corintios capítulo 6, verso 7, escúchalo, dice así: con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. Dios nos ha dado armas espirituales. La Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. Y después de mí, poderosas en Dios. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Él. ¿Para qué cosa? Para destrucción de fortalezas. Las armas con las cuales Dios ha dotado a su iglesia no son armas materiales, son armas espirituales, tanto ofensivas como defensivas. Es decir, Dios nos ha dotado de la capacidad de ejercer autoridad sobre el enemigo sin resultar afectados, protegidos. Él es cual escudo, cual muralla en torno a nosotros. Amén. Una vez que hemos definido el plan de ataque y que estamos dispuestos a utilizar todas nuestras armas, debemos nosotros abundar en aquello que Dios desea que hagamos. Y eso es establecer el gobierno de Dios en la vida de los hombres. Para ello vamos a requerir, en todos los casos, confrontar el reino de las tinieblas y en algunas situaciones específicas realizar liberación espiritual. En cuanto al punto de la liberación espiritual, hay mucho que mencionar, en el sentido de que primeramente debemos aprender a discernir la necesidad de genuinamente realizar una liberación, lo cual es diferente a romper con un vínculo o con una influencia demoníaca. Tú y yo necesitamos aprender a discernir. De ahí que debemos de entender el valor del discernimiento. ¿Por qué? Porque, fíjense en la lámina, es a través del discernimiento de espíritus que podemos conocer el origen de una manifestación espiritual. A saber, una manifestación espiritual puede ser divina, humana o demoníaca. Cuando hablamos de una manifestación espiritual producida por Dios, nos podemos referir a los dones del Espíritu Santo, al bautismo en el Espíritu Santo, y Él se manifieste de una forma gloriosa en la vida de cualquier persona. Cuando nos referimos a manifestaciones espirituales producidas por el espíritu humano, nos referimos a situaciones en las cuales existe una psicosis colectiva. No es propiamente el Espíritu del Señor produciéndolo. Mire, estaba viendo yo un video en el cual supuestamente se estaba dando una forma en la cual poder experimentar la risa santa como una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Y la persona que supuestamente estaba enseñando a experimentar esta gracia de Dios les decía lo siguiente: todo comienza como un borbolleo en tu estómago y hazle así, ja, 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 ja. Y luego hazle, ahora tú, ja, 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 ja. Tú, ja, 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 ja. Y después de 15 minutos todos estaban ja, 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 ja. ¿Fue algo producido por el Espíritu Santo o fue una psicosis comunitaria? Hay situaciones que el espíritu del hombre está produciendo, y hay situaciones que genuinamente son producidas por el Espíritu de Dios. Hay gente que está buscando una emoción. A mí me goza cuando el Espíritu Santo toca a las personas de una manera poderosa y genuina, pero me entristece cuando las personas solamente están esperando sentir las manos del ujier para dejarse caer.
¿Fue Dios realmente ministrando o fue el espíritu del hombre buscando una emoción? Tenemos que aprender a discernir cuando es Dios operando y cuando es el espíritu del hombre. De igual manera, cuando es un espíritu inmundo manifestándose. Satanás va a buscar siempre el tratar de imitar a Dios. Va a tratar de desvirtuar la verdad de Dios. Por eso es muy importante que tú y yo busquemos sobre todas las cosas el estar capacitados para poder discernir lo genuino de lo que no lo es. Amén. El apóstol Pablo nos dice algo bien interesante y él dice: procurad los mejores dones. ¿Te has preguntado cuáles son los mejores dones? A veces tenemos muy poca enseñanza respecto de los dones espirituales. Y les voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes, ¿cuál es tu nombre? Merari. ¿Y? Daniel. Imagínense ustedes que yo estoy bajo el trance profético, estoy hablando en nombre del Señor y digo así: así dice el Señor, Merari, yo pongo sobre de ti una unción para hacer milagros y para sanar enfermos. Daniel, te doy el don de lenguas. ¿Cómo piensan ustedes que se sentiría Daniel respecto de Merari? Menos. Si somos honestos, va a sentirse menos. Va a decir: ¿por qué a mí me dio solo lenguas si él está dando milagros? Pero es que ignoramos el poder que hay en los dones espirituales y sobre todo en las lenguas. ¿Sabes que la Biblia dice que el que habla lenguas habla misterios para con Dios? El que habla lenguas a sí mismo se edifica. ¿Estás pasando por tribulación? ¿Estás pasando por angustias? ¿Estás teniendo problemas? Ponte a orar en lenguas. Busca interceder en lenguas, en el Espíritu, y serás fortalecido. Amén. Amén. Ahora bien, ¿cuáles son los mejores dones? Los mejores dones, amados hermanos, están relacionados directamente con tu llamamiento, con tu ministerio. Imagínense ustedes que Daniel es un arquitecto, pero Merari es una estilista. Tengo frente a ellos unas tijeras para cortar el cabello y una escuadra. ¿Cuáles creen que sean para ellos las mejores herramientas? ¿Quién dice que para Merari es una escuadra? Nadie. ¿Qué haría Daniel con unas tijeras de cortar cabello? No le serviría. Procurar los mejores dones, es decir, tú y yo como iglesia tenemos que buscar aquellos dones que nos permitan desarrollar nuestro ministerio con excelencia, nuestro llamamiento. ¿A qué nos está llamando el Señor? Nos está llamando a establecer el reino de los cielos, nos está llamando a hacer guerra espiritual. ¿Cuáles son los mejores dones? Bueno, ante todo requerimos discernimiento. Vamos a buscar discernimiento de parte del Señor. ¿Por qué? Porque es a través del discernimiento de espíritus que tú y yo conoceremos el origen de toda manifestación espiritual. Es a través del discernimiento de espíritus. Pero el discernimiento de espíritus nada tiene que ver con el sospechosismo. Porque a veces decimos: ay no, pues como que yo le veo así cara como de maldoso. Eso no es discernimiento de espíritus. A veces pensamos o creemos que aquello que viene a nuestra mente es la palabra del Señor o es la convicción del Espíritu y no nos estamos dando cuenta que estamos actuando bajo un prejuicio. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a discernir y a diferenciar cuando una manifestación espiritual está procediendo realmente de Dios, cuando esa manifestación está siendo producida por el espíritu del hombre o cuando esa manifestación está teniendo un trasfondo demoníaco. Vamos a leer juntos la lámina, por favor. Dice así: una persona puede estar siendo víctima de la opresión por demonios
hasta ahí. La opresión tiene que ver, amados hermanos, con que el demonio va a buscar atormentar a la persona. ¿De qué manera? Trayendo temor, incertidumbre, inseguridad, en muchas ocasiones pensamientos errados, pensamientos sucios, y ahí está el diablo atormentando y golpeando a las personas. También Satanás va a estar buscando influenciar las vidas de las personas. Vamos a leer. También es posible que una persona se encuentre bajo la influencia de demonios. Es decir, la influencia, como su nombre lo indica, radica en que los demonios buscan influir sobre la conducta y decisiones de la persona. Una persona está influenciada cuando ya un espíritu inmundo está determinando hasta cierto punto sus decisiones. Es una persona que está teniendo problemas con pensamientos inmorales en su mente, pero no solamente eso, generalmente está cediendo a la tentación. Podríamos decir que está siendo influenciada por espíritus inmundos. O una persona que sin motivo alguno se está oponiendo al mensaje del Evangelio, odia a los cristianos, odia a la iglesia, nadie le hizo nada, pero busca destruir y hacer mal a la congregación, está siendo influenciada por el demonio. Por eso es bien importante que tú y yo entendamos la forma en la cual el diablo está buscando cautivar al hombre. Siguiente dice, pero también se puede llegar al terrible estado de la posesión demoníaca, en el cual son los demonios los que ejercen el control sobre la persona. Algo que es bien importante entender es que cuando una persona está poseída, ha perdido la noción del tiempo y de lo que está sucediendo en el reloj. Es el demonio manifestándose a través de su cuerpo. En el caso de la opresión y en el caso de la influencia, el ejercicio del poder demoníaco es externo, mientras que en la posesión ya es algo interno. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se da este punto de la posesión demoníaca? ¿Sabes? Dios creó al hombre con la capacidad de ser una habitación espiritual. Dios creó al hombre con la finalidad no solamente de estar con Él, sino de estar en Él. Pero también es bien importante que sepamos que el pecado vino a corromper la habitación que Dios creó. Como la habitación fue corrompida a causa del pecado, Dios no puede venir a morar en esa habitación corrompida. Es por ello que tú y yo necesitamos venir a reconocer a Jesucristo, ser limpiados y perdonados por su sangre, para entonces poder venir a ser habitación, templo del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando una persona no ha sido perdonada de sus pecados, ésta se encuentra expuesta al acecho de espíritus inmundos. Estos espíritus inmundos van a buscar esclavizarla y corromperla. Van a buscar degradar su vida espiritual. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos el por qué está sucediendo esto. ¿Por qué hay gente poseída por demonios? Porque la habitación se corrompió a causa del pecado. Además de que las personas se expusieron a algún medio de influencia espiritual negativa. Surge una pregunta: ¿por qué el ser humano es deseable para los demonios? ¿Por qué no les interesan más los changos? ¿Por qué no le interesa más vivir en el caracol que tengo en la puerta de mi casa? ¿O por qué no querrá mejor vivir en el desván del abuelo? ¿Por qué un demonio está buscando habitar a un ser humano? Como lo mencioné al principio, el ser humano fue creado con un fin.
el de ser habitado por Dios. Y cuando esto no se lleva a cabo a causa del pecado, la habitación se encuentra a merced de poder ser habitada por espíritus inmundos, los cuales, cuando vienen a la persona, usurpan el lugar que Dios creó en el hombre para sí mismo. ¿Por qué el ser humano es tan deseable para un demonio? Porque cuando este demonio logra entrar a la persona, está usurpando el lugar que Dios creó para sí. Dios nos creó seres espirituales con una capacidad de ser morada de su Espíritu Santo. Pero el pecado corrompió la habitación, de manera que Dios no puede venir a morar en el hombre hasta que éste sea redimido por la sangre de Jesucristo. Pero mientras que este hombre se encuentre en un estado de pecado y de esclavitud, este se encontrará acechado por espíritus inmundos que buscarán someterle, buscarán habitarle, con ello buscando ¿qué cosa? Usurpar el lugar que a Dios le corresponde en la vida de esta persona. Es bien importante también mencionar una cosa: no todas las personas que están lejos de Dios están poseídas. Tú puedes conocer tal vez a un ingeniero o un abogado que es muy grosero, que constantemente está en pleitos, pero no significa que por ello está poseído. Si realmente se está exponiendo a un medio de influencia espiritual, puede estar siendo oprimido o puede estar influenciado, pero no necesariamente aquella persona que no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador está poseída. ¿Cuáles son los medios de exposición a través de los cuales una persona puede quedar poseída? Son diversas prácticas y podríamos mencionar algunas. La primera de ellas, la Ouija, ritos de ocultismo, sesiones espiritistas, y podríamos hacer un paréntesis para mencionar también las sesiones espiritualistas, en las cuales para formar parte de esta grey o de este grupo, tú necesitas recibir un espíritu ancestral. Aquí hablamos ya de una posesión demoníaca. Otra forma o otro medio de exposición son la lectura de las cartas o la adivinación, el satanismo, la música, los videos, y está surgiendo fuertemente en México el culto a la Santa Muerte. Son medios a través de los cuales Satanás está buscando crear un ambiente que favorezca el que sus demonios entren a habitar en las personas. ¿Recuerdan ustedes la historia del Gadareno? Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Legión, porque somos muchos. Y cuando Jesús le ordenaba que saliera de ese hombre, los demonios le pidieron una cosa: déjanos ir a ese hato de cerdos. Los cerdos en la Escritura representaban el pueblo apartado de Dios. Era un animal impuro, lo que refiere a que aquellos que están apartados de la gracia de Dios son el blanco perfecto para Satanás. ¿Qué hicieron los demonios con ese hato de cerdos una vez que el Señor les permitió entrar en ellos? Los llevaron a un despeñadero y allí todos se ahogaron. La finalidad de un demonio dentro de una persona va a ser destruirla. ¿Por qué? Porque es un asesino. Hay un testimonio muy fuerte de una pastora que en algún tiempo en su vida fue bruja. Y uno de los demonios le dijo en una ocasión: lo que yo les doy con una mano se los quito con las dos. Y puede ser que un espíritu inmundo esté produciendo en aquella persona que lo tiene quizá poderes, fuerza, riqueza, pero el final que va a buscar es destruir a la persona, es esclavizar a la persona.
Por eso como iglesia tenemos que levantarnos y entender que la guerra espiritual es para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo y hemos sido dotados de su Espíritu Santo. Es para nosotros. Amén. Hay otra pregunta obligada. ¿Puede un cristiano estar poseído por demonios? La pregunta anterior, escúchenme bien, solo tiene respuesta en el sentido de responder otra pregunta. Dime qué es para ti un cristiano. Dame tu concepto de cristiano. Porque si tu concepto de cristiano es como en la fotografía, una persona que cumple con los ritos de una religión, alguien que lleva la Biblia bajo el brazo cada domingo, o que está involucrado en una actividad religiosa al menos una vez por semana, créeme, esa persona puede estar poseída por un demonio. Pero si tu concepto de cristiano es aquel que ha sido lavado con la preciosa sangre de Cristo y que vive en comunión con el Espíritu Santo y que obedece la palabra del Señor y que busca cada día santificarse más y más para ser semejante al Señor, esta persona no puede estar poseída por demonios. La pregunta es, ¿qué tan serio has tomado tú el Evangelio? Hay quien es cristiano por tradición, hay quien es cristiano por obligación, hay quien es cristiano por costumbre, pero también hay quien ha seguido a Jesucristo por convicción. ¿Puede un cristiano estar poseído por demonios? La respuesta se da solo en razón de que me respondas una pregunta. Dame tu concepto de cristiano. ¿Quién es para ti un cristiano? Vamos a leer. Una persona que vive en comunión e intimidad con Cristo, así como en obediencia a la palabra de Dios, no puede estar poseída ni influenciada por demonios. El demonio no va a poderle atacar, sí, lo va a poder oprimir, pero tengamos confianza, mayor es el que esté en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 5, verso 18, dice así la palabra del Señor: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Quien ha nacido de Dios, quien ha tenido un encuentro, una relación verdadera con Jesucristo, no practica el pecado. Y fíjate lo que dice: Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. No podemos concebir que puedan estar cohabitando el Espíritu Santo y los demonios. Dios es luz y en Él no hay signo de variación. Él es santo y no hay pecado alguno. Él es perfecto. No pueden estar cohabitando con demonios. Entonces, ¿quién puede estar poseído? Toda aquella persona que no se someta a la voluntad de Dios manifestada a través de su palabra. Toda aquella persona que no está caminando de la mano con el Espíritu Santo. Dios nos ha llamado como iglesia a liberar a los cautivos. Amén. En Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, la palabra de Dios nos muestra que el Señor ha depositado en cada uno de sus hijos la capacidad de enfrentar a las fuerzas del mal, neutralizando su operación y llevando a las personas a un encuentro con Dios. Esa es la finalidad de la guerra espiritual: neutralizar el poder del enemigo. Amén. Y establecer el gobierno de Dios. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos
a pregonar el año del favor del Señor. Cuando nos damos cuenta que hay personas que necesitan liberación espiritual, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver. Una vez determinada la necesidad de liberación, o en el caso de que una manifestación nos tomase por sorpresa, el creyente debe entender que lo primero que debe de hacer es reconocer, número uno, quién es Dios. Si ya te diste cuenta que hay una persona que está endemoniada y le vas a ministrar liberación, lo primero que debes de hacer es reconocer quién es Dios. Segundo, el poder de Jesucristo y la autoridad que hay en su nombre. Leíamos en Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, como hijos de Dios, debemos de reconocer quién es el Señor. El Señor Jesucristo en el Padre Nuestro nos enseña algo bien interesante. Y Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay dos cosas bien importantes que el Señor nos está enseñando con esta declaración. Número uno, no te estás acercando a alguien extraño. No vas a pedirle un favor al vecino o vas a pedirle el favor al político. Te estás acercando a tu Padre. Padre nuestro, identidad. Dios desea que tú y yo nos acerquemos al trono de la gracia con identidad. Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, Él no está limitado a nuestro mundo, a nuestro tiempo o nuestra capacidad. Su autoridad sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso es muy importante que tú y yo, al entablar una guerra espiritual, reconozcamos, entremos al campo de batalla con una mentalidad correcta. Como cristianos tenemos nosotros no que entrar con incertidumbre a la guerra espiritual para ver qué pasa. ¡Ay, me va a ir mal! Entras ya derrotado. Tienes que entrar con una mentalidad correcta. Efesios 4:22 dice: despojándonos de la vieja vestidura, la cual está corrompida por los deseos engañosos de la carne. Tú debes de quitarte ese ropaje que está corrompido. Pero el verso 24 dice: vístete de un nuevo ropaje creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pero ¿sabes que para pasar del 22 al 24 matemáticamente nos hace falta un verso? ¿Cuál sería? 23. ¿Y qué dice el 23? Ser renovados en la actitud de vuestra mente. Nosotros no podemos entrar a la guerra espiritual teniendo una mentalidad aún de esclavos, de cautivos. Cristo nos hizo libres para que vivamos en libertad. Amén. De manera que tú y yo tenemos que entrar a la guerra espiritual reconociendo quién es Dios y el poder de Él operando en nosotros. Tercer punto, tenemos que reconocer nuestra posición ante Dios. La palabra de Dios nos enseña que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. No dice la Escritura que Él te bendecirá. Dice la Escritura que ya te bendijo. Y te ha bendecido con toda clase de bendiciones. Y está implícita la victoria. Amén. Entonces debemos de entender cuál es nuestra posición en Cristo. Así como aquello que la palabra de Dios enseña que puedo y debo de hacer. Yo debo de estar, al entrar a la liberación espiritual o a la guerra espiritual, bien consciente de aquello que la palabra de Dios me enseña que puedo y debo de hacer. Posteriormente, entendiendo esto, debo de estar dispuesto a ejercer autoridad. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando está en un caso de guerra espiritual o de liberación, no tienes que decir: ¡ay, Señor Jesucristo, libera a esta pobre mujer! Ya te ha dado a ti la autoridad para ejercer su poder. Entonces puedes decir: Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, te ordeno que salgas de esa persona. Tú tienes que ejercer autoridad. Y después de mí, yo debo ejercer autoridad. Entiende esto.
Dios no va a hacer por ti aquello para lo cual ya te ha dado autoridad a hacer. En muchos casos, cuando hay una manifestación espiritual del tipo de la posesión, los demonios buscarán llamar la atención o tratar de intimidar al cristiano. No te dejes engañar. Dile al que está a tu lado, no te dejes engañar. A veces el demonio te va a decir, tú no vas a poderme sacar. O habrá ocasiones en las que te diga desafiante, no te metas conmigo. ¿Qué vas a hacer? Ejerce autoridad. Ejerce autoridad. Dile, demonio, tú sabes que te tienes que ir. Y él te va a decir, no, tú no tienes autoridad. Si estás viviendo en pecado, ni te metas, ya te lo mencioné. Pero si estás caminando con el Señor, ejerce autoridad. En una ocasión una persona no quiso escuchar ese consejo y se metió a reprender al demonio. Y el espíritu inmundo le dijo, ¿por qué me quieres sacar de esta mujer si tú haces lo mismo que yo hago con ella? Y ese hombre salió corriendo de la reunión. Tenemos nosotros que entender que estamos en un campo de batalla y que como hijos de Dios debemos ejercer autoridad. Ahora, ¿cuáles son los elementos valiosos en la liberación? Elementos muy valiosos en la liberación, amados hermanos, son principalmente tres. Y el primero es el arrepentimiento, que implica la voluntad, el deseo de renunciar a aquello que me llevó a ese terrible estado de posesión espiritual. ¿Sabes? Cuando el espíritu inmundo viene sobre una persona, este espíritu se amalgama con el espíritu del hombre. Si no hay arrepentimiento por parte de la persona y esa persona busca la liberación, jamás será liberada. Esta persona necesita arrepentirse. ¿Para qué? Fíjate bien, sus ojos acá adelante. ¿Para qué? Suelte. Si esa persona no se ha arrepentido, no va a haber liberación. Porque para que se lleve a cabo la liberación, sí es necesario el poder del Espíritu Santo y la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo. Pero también es valiosísimo que exista arrepentimiento, es decir, una manifestación de la voluntad en aquella persona que está sufriendo la posesión. Siguiente elemento, la confesión, es decir, esta persona debe de renunciar a aquellas prácticas que le llevaron al punto de la posesión demoníaca. Esto implica que sea honesta. ¿Quién de ustedes, después de haberse caído de la motocicleta y haberse lastimado el tobillo, va con el médico y le dice, ay, me duele mucho el cuello? ¿Qué va a hacer el médico? Buscar algo que le beneficie su dolor del cuello. No va usted a notar mejoría alguna en su tobillo. Necesita ser honesto. Decirle, esto me sucedió, me lastimé esta parte de mi cuerpo. Cuando se está dando la liberación espiritual, se requiere que la persona desee ser libre. Y segundo, que esta persona esté dispuesta a confesar, a renunciar. De esta manera, legalmente, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Escritura? Dios es fiel y justo para perdonarlos. ¿Qué es el pecado? El pecado es el medio legal a través del cual Satanás ejerce su poder. Si le quitamos su recurso legal, él no tiene autoridad alguna sobre esa vida. ¿Se está entendiendo? Por eso es tan importante la confesión. Ahora, esta se va a desarrollar cuando la persona pueda estar consciente. Cuando hay
situaciones de posesión espiritual. En ocasiones la persona va a perder su lucidez, pero en otras ocasiones la persona estará lúcida. En esos momentos debemos de aprovechar para que esta persona reconozca el señorío de Cristo en su vida. Ahora, cuando nosotros apoyemos en la liberación, es muy importante considerar algunos aspectos, tales como evitar realizar la liberación en lugares públicos o abiertos, mayormente si hay personas inconversas presentes. Siguiente punto: cuidar que el lugar donde se realice la liberación cuente con la protección necesaria a fin de que la persona no pueda lastimarse, ya que muchas veces mientras sucede la liberación suelen azotarse. No queremos que la persona salga lastimada, queremos que el demonio salga de la persona. ¿Ok? Y también hay que considerar importante que hay ocasiones en las que el desgaste de las personas ministradas es tal que es aconsejable en esos casos planificar una segunda sesión. ¿Cuánto puede durar una sesión de liberación? Es recomendable que dure entre los 15 y los 20 minutos. 15 o 20 minutos. Si tú te la pasas 8 horas y nada sucede, va a continuar así. Hay un desgaste espiritual, hay un desgaste físico. Ejerce autoridad, sujeta al diablo, neutraliza su poder y expúlsalo. Pero si en esos 20 minutos no hubiese avance, planifica una segunda sesión. Es bien importante que también sepamos que el diablo va a resistir. Recuerda, no se va a dejar expulsar así como así. ¿Por qué? Porque él concibe ese cuerpo humano como suyo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo nos enseñó acerca de qué pasa con un demonio cuando sale de una persona? Dice que va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Y dice: volveré a mi casa de donde salí. Mi casa. Entonces, un demonio no fácilmente va a ceder al ejercicio de la autoridad. Tenemos nosotros que perseverar en el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Lo que no es liberación, pastor. Una pregunta: en una liberación, ¿cuántas personas deben de hablar en la liberación? Muy buena pregunta. ¿Cuántas personas pueden estar involucradas en una liberación? No necesitamos montón. La Escritura dice: no es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dice el Señor. ¿Quiénes pueden estar involucrados? Yo recomiendo que estén involucrados solamente el cuerpo gobernante de la iglesia, aquellas personas que están facultadas para el ejercicio de la autoridad. ¿Sí? Hay gente que está empezando bien en el evangelio y lo invitan al grupo de intercesión o al grupo de guerra espiritual, y después de 2 o 3 semanas ya no quiere volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo le puso una zarandeada. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos el discernimiento para poder conocer quiénes pueden involucrarse en la guerra espiritual. Ahora yo les hago una pregunta: ¿puede darse el caso de una autoliberación? ¿Puede uno autoliberarse? Sí. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad para romper toda obra del diablo, destruirla. La Escritura dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y si nosotros nos metemos con el Señor, nosotros podemos empezar a desquebrajar toda influencia y toda opresión del diablo sobre de nuestras vidas. Estás teniendo problemas con pensamientos de tristeza, estás teniendo pensamientos de muerte, estás teniendo pensamientos de depresión, métete con el Señor y Él te dará la victoria. Bien, lo que no es liberación, esto es bien importante. Puede ser que les suene chistoso, pero hay algunas personas que creen que eso es liberación. Ahora, no estoy diciendo que no pueda darse, pero el hecho de que nosotros lo induzcamos, inducirlo, el hecho de inducirlo
no significa que estemos liberando. Se está dando el caso de una persona que está endemoniada. Entonces les decimos, vomita, vomita. El inducir el vómito no es liberación. Estaba viendo yo un concierto de una administración de alabanza y adoración y por ahí una persona comenzó a decir con el micrófono: tú vas a recibir liberación ahora en el nombre de Jesús. Vamos. Y el equipo de Ujieres, mira, rápido, repartiendo bolsitas. Y la gente así le tomaban la cámara y hacía, se metía el dedo. Por favor, eso no es liberación. Ahora, cuando se da el vómito en una genuina liberación, créeme, no es el huevo con jamón que desayunó. No, ahí no está saliendo nada del estómago. Entonces, no podemos decir que liberar es que ya vomitó, ya es libre, gloria a Dios. No. Liberar no es ejercer violencia verbal hacia los demonios. Demonio, te torturo con la sangre de Jesús, hierve. No, eso no es liberación. Hay personas ciertamente que apenas, como mencionábamos, se les sube el muerto y comienzan a decirle de leperadas. Si no es que con eso se ve el demonio. Logró lo que quería, esclavizarlo más a ese lenguaje obsceno. Lo que no es liberación, mojar a las personas con agua helada. Está bien endemoniada, ¿y qué van a hacer? La amarran con una sábana y la ponen ahí bajo la regadera con el agua más fría para que se salga el demonio. No, eso no es liberación. Tampoco es golpear a las personas. Ujieres, si te toca a ti apoyar en liberación, la persona que está poseída no está consciente de lo que está sucediendo. Entonces, si el demonio tiene una manifestación en algún momento, porque suelen tener mucha fuerza, y te llega a dar un descontón, no golpees los pulmones de esa pobre persona. Decimos: me la hizo, toma demonio. El demonio ni siente, pobre persona, cuando sea liberada, sus costillas rotas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Amén. Tú debes de ministrar de acuerdo a lo que el Señor te muestre, de acuerdo a lo que el Señor te haga sentir. Entonces, pongan mucha atención a estos videos.
no se puede ni acercar. Toda poderosa unción, presencia de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, la unción de Jesucristo, el Cordero de Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, José y Arebe, no es a la fuerza, no es a la fuerza, no puedes hacer nada. Soy siervo del Dios Santísimo. No tienes autoridad, vamos, en el nombre de Jesús. Hija Solomo, no cubierto por la sangre del Cordero. No puedes hacer nada. Ya pasa. En el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús te vas. Sabes que te tienes que ir. Sabes que no puedes hacer más. Te tienes que ir en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Espíritu de bruja, en el nombre de Jesús. Espíritu de bruja, te vas ahora, espíritu de brujería, ahora, espíritu de brujería que entraste por transferencia, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de brujería, Él es salvo por la sangre preciosa del Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu de brujería, fuera, 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 en el nombre de Jesús. Toda maldición deja de ser ahora. Tus maldiciones no hacen nada. Tus maldiciones no hacen nada. No logran nada en el nombre de Jesús. No importa que invoques, no importa que invoques. Yo te lo voy a salvar en el nombre de Jesús. Dos veces fui de él. Dos veces yo lo transformé. Bestialismo. Ya no puedes hacerlo, Shamba. Tu poder ya está limitado, Shamba. Sabes que tienes que salir a salir. Con el amor de Dios, amamos a Sergio con el amor de Dios, amamos a Sergio con el amor del Espíritu.
que tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte